una charla realmente, bueno, como toda esta charla, ¿no? Son importantes que tengamos los conceptos claros. Bueno, Hernán, te dejo con el auditorio, bueno, apago un poquito la luz. Sí, un poquito porque sí, así nos refleja bien. A ver, está bien, a ver. Ahí está. Espera que le enfoquemos en la última. Ahí está. Ahí. Así no se ve. Ahí, bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Hernán Núñez, yo soy médico de terapia intensiva de la unidad de terapia intensiva del Hospital Fernández, instructor del FSCS. No sé si alguno hizo el curso en SATI, el curso enlatado del FSCS. La charla que vamos a dar ahora es sobre traumatismo raquimedular, así que lo que les pido, si hay alguna duda, podemos en el interín de la charla las vamos despejando para que después no se haga tan pesado o tal vez se olviden después de hacer las preguntas o lo que se les ocurra en el momento de consultar. Bueno, cuando hablamos todo de lo que es el mecanismo de trauma, sí hay un poco que desterrar lo que es la palabra o el término accidente. Y esto ya se viene publicando desde hace 2 décadas aproximadamente, ¿sí? En un Journal of Trauma, en un British Medical Journal. ¿Debido a qué? Debido a que el accidente en realidad está definido por eventos que son ocasionados azarosos, es decir, en lo cual nosotros como personal de la salud no podemos intervenir, ya sea tanto en la prevención como en la asistencia o la atención de ese evento. Y por eso, ¿sí? lo correcto es denominar a todo mecanismo traumático a incidentes. Un incidente vehicular o un incidente con respecto a una caída de altura, ¿sí? No son accidentes, recuerden esto, porque el accidente es algo azaroso en lo cual siempre que hay algún evento traumático hay algún tema en el cual nosotros podemos prevenir e intervenir, ¿sí? Si yo voy manejando en la ruta o en una calle común, acá en la avenida Corrientes, a 120 km/h con tránsito de las 6 de la tarde, probablemente ¿qué va a suceder? Que yo choque, que tenga un incidente vehicular. Entonces ahí no es algo que fue accidental o azaroso, simplemente es algo que yo no cumplí, que fue respetar las leyes de tránsito, ¿sí? Entonces esto es importante para todo evento que tenga relación con el trauma. La charla va a estar un poco basado, ustedes después si quieren pueden descargarlo, esto es gratis, son las guías del manejo del daño traumático espinal, ¿sí? Que están publicadas en la revista Neurosurgery, ¿sí? Esto ya, la última actualización es del año 2013. Hay unas guías NICE de Inglaterra, del Reino Unido, que son un poquito más actuales, que son del 2016, pero básicamente no hay ningún cambio y son mucho más completas estas guías. Así que si alguno después la quiere buscar en detalle, pueden ir directamente, está publicada en forma gratuita. Cuando vemos fundamentalmente la epidemiología que está relacionada al trauma raquimedular, fíjense la cantidad de casos que hay nuevos por año en los Estados Unidos. Es un número muy elevado, alrededor de 11.000 casos anuales, ¿sí? Y en la relación hombre-mujer es 4 veces por, ¿sí? Las lesiones fundamentalmente del raquis, del hombre que predomina sobre la mujer con una edad, fundamentalmente pacientes jóvenes, ¿no? Fíjense cómo en general son todos menores a 40, 45 años, es decir, que son personas que están en una etapa productiva, ¿sí? Y en Estados Unidos manejan todo muy bien lo que es la estadística, con lo cual un paciente que deja de producir económicamente no solo deja de producir, sino que en general quedan con daños o secuelas motoras, quedan discapacitados severos, y eso además genera un costo al sistema de salud, ¿no? Entonces es doble el gasto, ¿no? Dejan de producir y generan un gasto que es muy importante. Entonces por eso allá está como muy establecido todo lo que es la campaña de prevención, fundamentalmente, ¿no? Y fíjense cómo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que no es algo azaroso. Fíjense que el alcohol está involucrado en una 4ª parte de los casos de traumatismo raquimedular. ¿Ven? Acá es otro punto en el cual nosotros podemos intervenir en cuanto a prevención, ¿no? Las campañas de no manejar alcoholizado o no estar haciendo, obviamente, trabajos riesgosos de altura luego de haber bebido alcohol, ¿no? Fíjense que los pacientes que quedan cuadriplégicos o pentaplégicos de CIMES cuando
decimos además cuando tienen parálisis diafragmática, es decir, aquellos pacientes que quedan dependientes del respirador, es decir, pentaplejía, ¿no? Tienen cuadriplejía más parálisis diafragmática. 38% de los casos, o sea que es un número bastante elevado. Y parapléjicos son el 62% de los casos restantes. Fíjense que además un 10% de los pacientes que tienen traumatismo raquidimedular además presentan una lesión asociada que es el trauma encefalocraneano, ¿no? Y todo paciente, ¿sí?, que tenga trauma por encima del nivel supraclavicular, nosotros tenemos que sospechar que no solo va a tener un traumatismo de cráneo, paciente que entra en coma, sino que además muy probablemente tenga asociada una lesión de médula cervical. ¿Cuáles son las causas? Esto es todo epidemiología sacada de estadísticas de países desarrollados. Las causas vehiculares se llevan casi la mitad de los casos, ¿no? Las caídas de altura, el 24%, actividades deportivas, fundamentalmente el deporte está relacionado con el rugby. Incluso se ha estado estudiando ya desde hace un par de años a esta fecha en modificar ciertas reglas, como por ejemplo en el momento de la formación del scrum, que es donde vieron eso que se montan todos así y chocan los hombros y los cuerpos, y ahí en general es cuando se produce la lesión cervical y es donde quedan los pacientes cuadriplégicos o pentaplégicos, como decíamos anteriormente. Se viene pregonando para tratar de modificar un poco la reglamentación para evitar el scrum. Al día de hoy todavía no hay una modificación que pueda prevenir este tipo de lesiones. Y la violencia, fundamentalmente, más que nada en países subdesarrollados, que va esto en aumento, ¿no? Heridas de arma de fuego, heridas penetrantes o incluso por politraumatismo, por traumas por violencia, incluso muchas veces en gran cantidad de personas contra una persona, que esto se ve muy frecuentemente en los adolescentes y en las pacientes más jóvenes. Tiene una mortalidad global, como dice ahí, del 30%. Fíjense que es una patología con una mortalidad muy importante, ¿no? Y antes de llegar al hospital, ¿sí?, de ese 30%, casi el 80% fallecen antes de llegar al hospital. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 pacientes que tienen traumatismo raquidimedular, 30 se van a morir. Y de esos 30, el 80%, o sea, más de 20, casi 20, 25 pacientes, les va a ocurrir antes de tener asistencia en un centro hospitalario, ¿sí?, en el lugar del hecho del incidente o en el traslado. ¿Y de qué fallecen los que sobreviven? O sea, el resto de estos pacientes, o sea, el 21% restante de los que sobreviven y que fallecen a nivel hospitalario, en general, ¿sí?, se da dentro de los primeros 3 meses de internación, fundamentalmente por el cuco de la terapia intensiva, la sepsis, ¿no?, las infecciones, las intercurrencias infecciosas, ¿no?, y también la embolia pulmonar. Como decíamos, tiene una mortalidad muy elevada, y los datos que son importantes a la hora de ver el pronóstico de ese paciente, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, el nivel lesional y la escala de coma de Glasgow de ingreso. Esos son factores, ¿sí?, que son predictores independientes de mortalidad en los 3 primeros meses. Obviamente, a Glasgow menor, a edades extremas de la vida, ¿sí?, o nivel lesional más alto, es decir, más proximal, más a la altura cervical, van a tener esos pacientes seguramente mayor mortalidad, ¿no? Y como decíamos, las causas de muerte a largo plazo son respiratorias, sepsis, trastornos cardiocirculatorios y en algunos casos el suicidio. Como decíamos antes, pacientes jóvenes que dejan de producir y que además generan, por su incapacidad o discapacidad, generan un costo muy elevado al sistema de salud. Fíjense, estos son datos de ya hace unos años, como igual no hay mucha inflación en el país del norte, así que más o menos deben estar relativamente actualizados, pero fíjense que en el primer año de asistencia de un paciente tetrapléjico, ¿sí?, el gasto promedio anual son de casi $500.000. Y un paciente pentapléjico, es decir, aquel que va a necesitar ventilación mecánica, ¿sí?, alrededor de $750.000, ¿no? Es decir, que el costo anual de los Estados Unidos para atender esta patología, este tipo de pacientes,
acarrea un gasto al sistema de salud aproximado de 8.000 millones de dólares, es decir, dejan de producir y además generan este gasto que es muy importante y por eso empiezan todo lo que es campañas de prevención y tratar. La campaña de prevención, tal vez lo que a veces notamos que fallamos un poco acá a nivel local, es la persistencia de mantener las campañas. Es decir, muchas veces salen muchas campañas con el tema del alcohol, de la conducción, porque tenemos, como está la estadística nuestra acá, es una muerte cada, no me acuerdo si algo así como 20 y pico de minutos o algo por el estilo relacionado a los incidentes vehiculares. Entonces, pero como que no se sostienen en el tiempo, y este es el problema de las campañas de prevención, ¿sí? El sostenimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actividades recreacionales, yo les había comentado el tema del rugby, pero también en los Estados Unidos se estila mucho el tema de los que se tiran de los riscos, de las montañas y eso hacia incluso el agua de mar o lagos. Entonces ellos lo que dicen que uno antes de hacer ese tipo de actividad debería estudiar un poco el lugar hacia donde se va a arrojar, ver la profundidad, si hay salienzas rocosas, etcétera, como para tratar de calcular ese diving, esa zambullida para evitar el daño de la columna cervical. ¿Y qué es lo que más frecuentemente está afectado? ¿Qué porción de la columna está más frecuentemente afectada? Más de la mitad de los casos es a nivel de la columna cervical. Es decir, que la zona más débil o más probable de sufrir una lesión es la columna cervical. Y en porcentajes similares o iguales de 15% el resto de los segmentos de la columna. Y cuando hablamos de lesión medular, vamos a hablar de dos entidades clínicas y de dos entidades fisiopatológicas, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de traumatismo raquimedular, uno tiene que saber que va a haber una injuria primaria y una injuria o daño secundario, ¿no? Y esta injuria primaria es la que está relacionada directamente al trauma, ¿sí? Que puede ser un trauma, como decíamos anteriormente, cerrado o romo, y en donde van a intervenir distintos tipos de mecanismos de lesión, como son las fuerzas de distracción, o por compresión, por flexión de la columna, extensión o rotación. Esos serían los mecanismos lesionales en la injuria primaria. Puede ser un trauma penetrante, como decíamos antes, las armas de fuego o heridas de arma blanca, y los tejidos que van a estar involucrados en este tipo de lesión primaria van a ser el parénquima, la cobertura del parénquima medular, que son las meninges, estructuras vasculares y la parte discal y osteoligamental. Esto en cuanto a los mecanismos y el tipo de lesión, puede haber hemorragia, hematoma, laceraciones, contusiones, ¿sí? Cuando los mecanismos son extrínsecos, como pueden ser las compresivas, como dice ahí, puede haber por fracturas y desprendimiento de fragmentos óseos que pueden invadir el canal medular, ¿sí? O puede haber desalineación de la columna y eso también comprometer el canal medular, la presencia de hematomas extradurales o la herniación discal. Todos esos serían mecanismos que pueden producir lesión a través de mecanismos compresivos, ¿no? Y obviamente que todas las lesiones óseas como fracturas, acuñamientos, las hernias discales van a ser todas lesiones a nivel de la parte óseo-ligamentaria. Cuando hablamos de injuria secundaria, a ver, para que, como decía el doctor, que no nos vayamos a dormir todos, ¿qué se les ocurre que puede ser, o si ustedes me tendrían que resumir en una palabra, qué se les ocurre a ustedes, cuál puede ser el daño secundario? ¿O cuál sería la injuria secundaria? En una palabra. Por ahí vamos, ahí es una de las partes. Isquemia. Perfecto. Va a haber los mecanismos entonces de injuria secundaria son la presión del saco dural, la lesión primaria vascular y el estado de shock, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, lo que nos va a llevar a la isquemia. Muy bien, ese va a ser el mecanismo principal del daño secundario. Isquemia, un poco lo que decía ella, ¿no? Hay un montón de
fallas en las bombas iónicas, liberación de citotoxinas por acciones terminales, se activan fosfolipasas, daño de membrana, de citoesqueleto, se producen radicales libres, migración, activación de leucocitos con liberación de mediadores, todo eso genera isquemia, edema, ¿sí? Y todo esto sería más o menos el mecanismo fisiopatológico, la inflamación en sí del daño que va a provocar en forma secundaria. Entonces, la injuria primaria, como decíamos, es la que ocurre directamente sobre el parénquima, así es en el momento del incidente, es el daño inicial, y la injuria secundaria, todo lo que mencionábamos recientemente en el gráfico. Cuando nosotros vamos a atender este tipo de pacientes, lo primero que tenemos que tener como premisa es tratar de evitar que con cualquier medida terapéutica que nosotros adoptemos con este paciente, tenemos que evitar agravar el daño, ¿sí? Y esto es importante. Nosotros, al asistir a un paciente en vía pública con un trauma grave, por ejemplo, una persona que haya salido despedida del habitáculo en un choque frontal o algo similar, enseguida uno lo que más le va a llamar la atención, lo primero que vamos a hacer, no vamos a pensar en el traumatismo raquimedular. Si vamos a pensar en el trauma de cráneo, en el trauma de tórax, en el abdomen, si se rompió el vaso, si tiene una lesión hepática, si tiene un hematoma extradural, subdural, es lo primero que uno se le ocurre. Y siempre creo que como que está menospreciada o desvalorada la presencia de una lesión cervical. Y ahora vamos a ver cuándo tenemos que sospechar de que ese paciente traumatizado grave o politraumatizado puede tener una lesión raquimedular, ¿sí? Entonces nosotros, antes que nada, tenemos que tener en cuenta que el paciente con trauma grave o politraumatizado puede tener lesión de la columna, fundamentalmente, como vimos antes, más de la mitad de los casos tienen daño medular, cervical, así que tenemos que tener presente la inmovilización, y ahora vamos a ver cómo la hacemos, ¿sí? Siempre tenemos que entonces presumir la presencia de una lesión espinal hasta que nosotros podamos descartarlas o estar seguros de que este paciente no la tenga. Entonces ahí vamos a ver qué tipo de imágenes tenemos que hacer, pero en primer caso, ante la sospecha, tenemos que adoptar la medida de la inmovilización. ¿Y qué es lo que vamos a valorar inicialmente en este paciente? ¿Sí? El estado neurológico previo, el antecedente. Porque puede ser que el paciente ya tenga una cirugía de columna o tenga algún déficit neurológico por un ACV previo, ¿sí? Entonces no necesariamente sea algo agudo, sino que tenga algo como secuela. Entonces es importante recabar los antecedentes, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? ¿Sí? No es lo mismo que se haya caído solo de la bicicleta, que lo haya embestido un auto al ciclista, ¿sí? O que haya habido un hueco en el auto al costado de la ruta, que haya despistado y chocado contra un poste. Hay distintos mecanismos lesionales, entonces ahí es donde nosotros después tenemos que empezar a evaluar el riesgo o la posibilidad de la lesión medular. Tenemos que armar un reporte prehospitalario antes de decidir el traslado del paciente, ¿sí? Porque es importante que una vez que lleguemos al hospital, el médico que esté en la sala de shock room, o el emergentólogo, o el médico de guardia, tiene que tener los datos, ¿sí? Que estamos mencionando recientemente. Así vamos adelantando un poco el tema de la asistencia de este paciente, los antecedentes, el mecanismo lesional y qué es lo que encontramos en el lugar del hecho, ¿sí? Si en el traslado el paciente cambió neurológicamente, eso puede suceder. Tal vez nos encontramos con un paciente lúcido y que en el traslado hace un deterioro del sensorio que puede estar relacionado directamente con un trauma de cráneo o no, porque ese paciente puede entrar en shock, tal vez por otra lesión, por hemorragia, lo que sea, y eso también generarle deterioro del estado de conciencia. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar nosotros la lesión cervical? Y en ese caso tener que hacer la inmovilización espinal completa, que ahora vamos a ver cómo la hacemos, ¿sí? En todos aquellos traumatismos que son por encima del nivel supraclavicular, ¿sí? O cuando el paciente tiene trauma de cráneo, ¿sí? Y en general, si tiene pérdida de la conciencia, más aún tenemos que sospechar la posibilidad de un daño cervical, o incidentes vehiculares de alta velocidad. Y llamamos de alta velocidad a aquellos que son por encima de los 60 km por hora.
Obviamente que acá también es importante si el paciente iba con cinturón de seguridad o no, en el caso de la moto si iba con casco o sin casco, todos estos datos son importantes para lesiones asociadas. Si tiene presencia de lesiones múltiples, si hay fracturas múltiples, si hay alguna lesión abdominal, todo eso, ¿sí?, nos tiene que hacer sospechar cuando hay múltiples lesiones en todo el cuerpo que una también puede estar involucrada en la columna. O caídas de altura, depende las guías o la sociedad científica que uno lea. Algunos dicen más de 3 metros, otros dicen más de 4 metros, aunque después vamos a ver la regla canadiense que dicen más de 5 escalones, es decir, 1 metro o 1,20 metros en caídas. Si tiene trauma de cráneo también uno debe sospechar la lesión de columna cervical, ¿sí? O si la colisión vehicular ocurre o sucede que además hay otro paciente que ha fallecido en ese hecho, ¿no? Entonces eso habla de un mecanismo de lesión o de impacto muy importante. Si hay un paciente fallecido, entonces el paciente que queda vivo tenemos que sospechar que ese puede tener lesión de la columna raquimedular. Ojo, no quiero que con esto nos abstraigamos que la lesión de la columna es lo más importante, ¿no? Ahora vamos a ver que siempre hay que, en la atención del paciente traumatizado, hacer el ABC, pero lo que yo quiero focalizar en ustedes es que siempre tenemos que tener sospecha en este tipo de eventos que ese paciente, además del trauma de cráneo grave, de la lesión abdominal o de hematomas o hemorragias o lo que sea, puede tener lesión de la columna. No hay que dejarla pasar de largo. La sospecha temprana y el manejo adecuado del paciente desde la fase prehospitalaria van a permitir minimizar esta injuria secundaria que hablábamos, ¿sí? Corregir la vía aérea, la ventilación, la circulación, estabilizar la presión arterial, si es posible. Todo eso hay que tratar de hacerlo antes de llegar a la atención hospitalaria, como para tratar de evitar esos minutos o esas horas iniciales, esa hora o esas 2 horas iniciales en la atención del paciente traumatizado, que son las horas de oro. Entonces, como decíamos, el manejo tanto prehospitalario como hospitalario va a ser similar. Uno lo que tiene que hacer es evaluar y resucitar al paciente según las normas del ATLS. El A, B, C y obviamente después el D y el E, ¿no? El D implica la evaluación neurológica y el E la exposición, sacar las vestimentas y todo como para evaluar otras lesiones asociadas. La explicación e inmovilización apropiadas en toda víctima con trauma, con sospecha de trauma raquimedular o trauma multisistémico, o el paciente si está intoxicado, ya sea con alcohol o con drogas, con alteración del estado de la conciencia, o que haya evidencia de trauma de cráneo, o vemos que tiene algún déficit neurológico, no puede mover un brazo, una pierna, o dice que no siente una parte del cuerpo, todo eso rápidamente tenemos que pensar sí que puede haber una lesión en la columna. Hay que hacer el traslado adecuado a un centro especializado, ¿sí? Y esto es importante porque es una recomendación. Fíjense que dijimos que estas guías están basadas en la última revisión, que es la del 2013, pero ya en el 2003 el Colegio de Neurocirujanos ya de Estados Unidos recomendaba, ¿sí?, con un nivel de evidencia bastante alto, de derivar a un centro especializado. No hay que hacer, ¿sí?, como decimos acá en Argentina nosotros, que haga patito en un hospital y en otro. No voy a derivar a este paciente con sospecha de lesión raquimedular o un trauma multisistémico a un lugar donde no tenga neurocirujano, donde no tenga especialista que pueda avalar la columna o que no tenga tomografía disponible, ¿sí? Tengo que tratar de derivarlo al centro más especializado. La pérdida de tiempo, ya sea tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, en las primeras horas aumenta la mortalidad, ¿tá? Y esto es importante que lo sepamos. ¿Qué es la explicación? Es aquel procedimiento que en general lo realizan bomberos o personal de defensa civil, ¿sí?, que lo que involucra es tratar de sacar al paciente de un habitáculo en donde se encuentra atrapado y no puede salir por sus propios medios. Eso es el procedimiento de explicación. Obviamente se utilizan
guinches, poleas, cricket y todo, como para tratar a veces un auto que está todo los fierros retorcidos o aplastados, poder ampliar ese espacio, ese habitáculo y poder sacar al paciente de dentro de su asiento. En general, si lo vamos a sacar, no lo tenemos que sacar, ya hay que inmovilizarlo adentro del vehículo. ¿Sí? Como vemos ahí, la tabla larga no la vamos a poder poner adentro del auto si el paciente está sentado. Ponemos inicialmente una tabla corta con el collar, ¿sí? Las correas de sujeción para que no haga movimientos laterales, ¿sí? Sobre la cabeza, y lo sacamos en esa posición. Y una vez que ya lo tenemos fuera del vehículo, ahí sí implementamos la tabla espinal larga. ¿Qué es la inmovilización? Esto es otro término importante. Inmovilización espinal completa, ¿sí? ¿Qué involucra? El collar semirrígido, ¿sí? La tabla espinal larga. Cuando decimos tabla espinal larga, tiene que involucrar todos los segmentos de la columna, cervical, toracolumbar. Eso es tabla espinal larga. Mínimo, y obviamente que supera ese nivel, ¿no? Ya va hasta las piernas, pero tiene que involucrar toda la columna. Los soportes laterales, como vemos ahí los azules, esos soportes junto con las correas de sujeción sirven para evitar que el paciente, ¿sí?, lateralice o rote la cabeza, a pesar de tener ya el collar semirrígido. Esta foto, como ven ahí, es lo que se denomina inmovilización espinal completa. Esto sí es una recomendación nueva de las guías del 2013. ¿Qué es lo que nos sirve? El collarín. ¿Sí? El collarín blando, ese que vemos muchas veces en la calle, no inmoviliza, no sirve, ¿no? Y más si hay sospecha de una lesión cervical importante. ¿Y a quién le vamos a evitar esta inmovilización espinal completa? ¿A qué paciente? Decimos, bueno, a este lo tengo que inmovilizar para trasladarlo. Y bueno, tal vez tenemos ciertas recomendaciones en las cuales podemos decir a este no lo inmovilizo. Y son en aquellas víctimas que están asintomáticas y que no han tenido un mecanismo de alto riesgo para lesión de columna, ¿sí? Si no tiene síntomas, no tiene dolor, no tiene déficit neurológico ni motor ni sensitivo, y el mecanismo de trauma no es de alto riesgo, y ahora vamos a ver cuáles son, además de que ya vimos más de 60 km/h, en esos pacientes podemos evitar la inmovilización espinal completa. Si el paciente está despierto, alerta, lúcido, sin estado de alteración de la conciencia, ¿sí?, ya sea de cualquier origen, por trauma, como dijimos antes, por alcohol o por intoxicación con drogas, si tiene deterioro del estado de conciencia, ese paciente hay que movilizarlo, porque no sabemos si fue porque está alcoholizado, si porque está drogado o porque tuvo un trauma de cráneo grave más lesión de raquis medular. Entonces ese hay que movilizarlo. Con esa tabla larga. Y para el manejo, una vez que ya entramos dentro del hospital, ¿qué vemos? Que mientras nosotros tengamos al paciente con la columna inmovilizada y estabilizada, vamos a continuar, como decíamos antes, no tenemos que dejar que el árbol no tape el bosque, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que resolver en el paciente traumatizado? La vía aérea. La vía aérea, la A. Y después la B, y después la C, y vamos haciendo todas las evaluaciones del paciente traumatizado, siempre manteniendo la inmovilización, hasta que nosotros, una vez que logremos estabilizar todas las situaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente, ahí nos vamos a dedicar a descartar y eventualmente a tratar la lesión de la columna. Como decíamos antes, A, B, C, D y E, ¿sí? Lo importante acá, ¿cuál es la diferencia del manejo de la vía aérea en un paciente normal con un paciente con traumatizado y con sospecha de lesión cervical? ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Hiperextender, no puedo hacer hiperextensión del cuello, ¿sí? Porque podemos, lo que decíamos en las primeras diapositivas, agravar el daño inicial, ¿eh? Lo que primero tenemos que evitar es la iatrogenia, recuerden eso, ¿sí? Entonces, la vía aérea tenemos que mantenerla permeable con control de la columna cervical. Hay que inmovilizarla en posición neutra, ¿sí? Podemos hacer la maniobra de apertura bucal, de luxación
o en realidad de elevación mandibular, pero lo que no podemos hacer es la hiperextensión, ¿sí? Es obviamente más difícil la intubación, ¿no? Al no poder hiperextender, porque muchas veces si la vía aérea está en posición anterior, posiblemente no podamos ver las cuerdas vocales a la hora de intubar. Pero bueno, esa es la manera que uno debería asegurar o permeabilizar la vía aérea ante la sospecha de lesión cervical. Lo importante es corregir, entonces, como decíamos antes, evitar la isquemia, que era el daño secundario. Entonces, ¿qué tengo que corregir? Básicamente, para evitar isquemia, que el paciente no esté hipoxémico y que no esté hipotenso. Aquí proveer oxígeno, y la resucitación inicial del paciente traumatizado es la resucitación inicial hemodinámica. ¿Qué implica? Volumen. Con volumen, ¿sí? Fluido. Tengo que usar fluido para estabilizar esa hipotensión arterial. Obviamente, mientras yo lo voy expandiendo, ¿qué voy haciendo? Si encuentro un paciente traumatizado grave, hipotenso, ¿qué tengo que pensar? ¿Está hipotenso? Sangrado. En el trauma, el sangrado, la hemorragia. Entonces, mientras yo lo voy expandiendo, lo tengo que ir agrupando. Si me da tiempo, obviamente, le pido el hematocrito, el coagulograma, ¿sí? Lo agrupo para eventualmente, si además hay que pasar hemoderivados o sangre, hacerlo en tiempo y en forma. Si el paciente no nos da tiempo, ¿sí? Lo hacemos sin agrupar. Bueno, eso ya más o menos lo habíamos hecho. ¿Cuál es la clínica de sospecha de la lesión? Lo que decíamos antes, cualquier déficit neurológico, ¿sí? Pero también la presencia de reflexia, o que el paciente tenga flacidez a nivel muscular, la presencia de respiración diafragmática, ¿sí? O que el paciente tenga respiración paradojal. Eso me puede hacer sospechar de que haya lesión de la columna. O que tenga solo extensión, flexión del antebrazo y no pueda extender. Entonces ahí ya tengo que pensar en una lesión de C5 para abajo, si no puede extender el codo. ¿Sí? Si solo tiene respuesta al dolor por sobre el nivel de las clavículas, o que el paciente tenga esta clínica, esté hipotenso, pero no tiene el mecanismo compensatorio que es la taquicardia, esté hipotenso y bradicárdico. Es decir, ahí ahora vamos a ver por qué esté hipotenso y bradicárdico, o al menos no tiene taquicardia. O la presencia de priapismo. El priapismo también es un indicador de lesión a nivel de la columna. Y lo importante de la inmovilización, que ya vimos cómo era la inmovilización espinal completa, es que no la debemos dejar en forma permanente. Es para el traslado, básicamente. Una vez que lo tenemos en el área del shock room, en emergencias, si lo vamos a llevar al tomógrafo, tal vez sí, ahí lo trasladamos con la tabla, pero una vez que terminamos de hacer los estudios y lo dejamos en la cama, ¿sí? Hay que retirar y remover la tabla espinal. ¿Por qué? Porque ya a las pocas horas empieza a producir lesiones por decúbito, úlceras, más que úlceras inicialmente de grados leves, que están por presión. Entonces la tabla debemos retirarla, sacarla lo antes posible. Esta es una paciente que atendimos en el Hospital Fernández con 6 horas en la guardia de tabla espinal. Fíjense ya las lesiones por decúbito, ¿no? Tenemos que evaluar el raquis. Cuando evaluamos un paciente, además de toda la evaluación que dijimos antes, y queremos descartar la lesión o ver antes de hacer la tomografía y todo, tenemos que ver el raquis, toda la columna en toda su extensión. Al paciente hay que rotarlo en bloque. Si ese paciente que todavía no descartamos la lesión de columna se rota en bloque y tenemos que ver la espalda. ¿Sí? ¿Se acuerdan del chiste ese que dice a dónde hay que esconderle al terapista un billete de $100 para que no lo encuentre? ¿A dónde? Abajo de la espalda, no lo damos vuelta nunca al paciente, y es una realidad. Entonces hay que acostumbrarse, no solo en los casos de los pacientes medulares, sino el paciente en la atención diaria de la terapia intensiva, para buscar qué. Un paciente fuera de esto, ¿qué busco? Yo para qué doy vuelta al paciente en terapia en la cama. Un paciente que está ventilado por neumonía hace una semana. Úlceras por presión. Por las úlceras por presión, por las escalas. Entonces, básicamente al paciente hay que darlo vuelta, y en este caso para revisar la columna, ¿sí? Entonces, si el paciente está lúcido, está despierto y nos puede referir a algún síntoma, nosotros tenemos que ir
evaluando, ¿sí? Mediante presión suave todas las apófisis espinosas para ver si ese paciente presenta dolor, o si en la inspección vemos que hay hematoma, equimosis, edema, ¿sí? Son todos indicios, ¿sí? Que nos pueden hacer sospechar la lesión. O hay contractura muscular, ya sea por un mecanismo reflejo de defensa para evitar el dolor, entonces hay contractura muscular, o se encuentran desviaciones o deformidades en la alineación de las apófisis. Eso es importante y ahí tenemos que sospechar la presencia de una posible lesión. Y lo otro que también nos puede hacer sospechar la lesión de columna cervical es la desviación de la tráquea, si no está alineada, porque puede ser por la presencia de un hematoma retrofaringio, y eso, secundario a una lesión de columna cervical, hace que te desplace la vía aérea. Eso es importante también. Cuando hablamos de cuáles son las lesiones estables y inestables, tenemos fundamentalmente que saber que la columna la podemos dividir en tres grandes segmentos. Uno anterior, ¿sí? Que básicamente, para que tengan idea, el anterior está delimitado por el ligamento longitudinal anterior, la mitad del cuerpo anterior de la vértebra y el anillo fibroso. La media va desde el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Hasta involucra también la mitad posterior del cuerpo vertebral y el anillo fibroso, y la posterior es la parte ósea del arco neural posterior con el ligamento amarillo, los interespinosos y la cápsula articular intervertebral. ¿Y para qué es importante establecer estos tres segmentos o estas tres columnas, como así la denominó el autor Dennis en el año 1982? Es importante porque lo que tenemos que saber es si hay disrupción de más de estos segmentos o columnas, ¿sí? Nosotros estamos ante la presencia de una columna inestable. Esa es la columna inestable. Tienen que estar involucradas dentro del daño al menos dos de estos segmentos, anterior y medio y posterior. Bueno, un poco lo que ya estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar rápidamente? Si hay presencia de hemiplegia, paraplegia, debilidad muscular de un brazo, de una pierna sola, trastornos sensitivos, arreflexia, lo que decíamos antes, cambios en los reflejos, disfunciones autonómicas, ¿sí? Como decíamos antes, hipotensión y bradicardia, incontinencia de esfínter, ¿sí? Que es importante que hay que hacer en el paciente traumatizado. Nosotros siempre lo decía Cerazo cuando pasamos la guardia de un trauma raquimedular. A mí me preguntaba, ¿hicieron el tacto rectal? Y cuando éramos residentes apenas arrancábamos, ¿no? Pero es importante para ver el esfínter, para ver el tono esfinteriano, ¿no? Entonces hay que hacer el tacto rectal y la presencia, como decíamos antes, de priapil, ¿no? Y cuando evaluamos neurológicamente es importante también un poco para saber pronóstico, si ese paciente va a quedar con discapacidad o va a tener chances de rehabilitarse en un centro de un tercer nivel. Entonces lo que tenemos que saber es si el paciente tiene una lesión medular completa o incompleta. Uno que supone que con la lesión completa, ¿sí? Hasta el día de hoy, que yo sepa, no hay mecanismos de reparación de las células nerviosas. Entonces, si el paciente estamos con una lesión completa, probablemente tenga chance mínima de recuperarse. Es decir, que no va a presentar ni función motora ni sensitiva por debajo del nivel lesionado. Y la incompleta es aquel en la cual el paciente puede tener una chance de rehabilitación o recuperación en distintos grados, ¿no? Dependiendo qué tipo de lesión tenga. Y por eso ahí tenemos que hacer una evaluación más cuidadosa, que en general la hacemos un poco en conjunto con los neurólogos, los neurocirujanos, ¿no? La evaluación neurológica minuciosa, cuidadosa, como dice. Esta es la tabla también que se la pueden descargar gratuitamente, la tabla de Asia, ¿sí? Ahí está, la página se la puse de arriba, www.asia-spinal-injury.org. Ahí tienen para descargarse la tablita y ustedes van marcando ahí cuáles son los niveles motores y sensitivos de acuerdo al estímulo donde tiene respuesta el paciente, como para que ustedes puedan determinar cuál es el nivel lesional. Y groseramente, un poco como para dividir los pacientes, y
y hacer rápido y sencilla nuestra evaluación, podemos decir que si el paciente tiene paralizados los 4 miembros, ¿sí?, seguramente esa lesión va a estar por encima de C5. Si no mueven ni los brazos ni las piernas, esa lesión es bien alta, por arriba de C5. ¿Sí? Si está paraplegia inferior, es decir, que no mueve ambos miembros inferiores, son todas aquellas lesiones que van a ser de T1 para abajo. Fíjense acá como ya con esta clínica podemos dividir 2 grandes grupos de pacientes, ¿no? Y cualquier paraplegia que esté asociada inferior, que esté asociada, es decir, que esté involucrada ambas piernas y asociada a paraparesia de distinta severidad del tren superior, ¿sí?, va a ser todas las lesiones que se ubiquen entre T1 y C5, dependiendo, ¿sí?, como decíamos antes, si extiende el codo, si lo flexiona, si mueve los dedos de la mano, dependiendo, o el nivel sensitivo que encontremos a la estimulación, si está a nivel de la tetilla, a nivel umbilical. Eso nos va a determinar qué nivel va a tener entre T1 y C5. Utilizando la tablita del Lasker rápidamente lo van a poder determinar. Y si hay falla ventilatoria, ¿sí?, es decir, que el paciente no puede respirar, hablamos de lo que decíamos antes, ¿no?, la pentaplejía. Esto ya es lesiones, ¿sí?, ya podemos decir de C3, C2, lesiones bien altas, en general por encima de C5. Si la falla ventilatoria es parcial, porque está preservado el frénico o compromiso variable de los intercostales, la lesión va a estar por debajo de C5, entre C5 y T5. Y por debajo de T5 no va a haber disfunción ventilatoria. Esto es importante. Y nosotros tenemos que saber, cuando hablamos de lesión medular, que es el nivel motor, sensitivo y nivel de lesión. El nivel motor es el más caudal donde se verifique función motora totalmente preservada. Y el sensitivo es el más caudal donde se verifica la función sensitiva totalmente preservada. ¿Sí? ¿Está? Entonces, nivel sensitivo, si yo a nivel de D9 no siente nada el paciente, tengo que decir que el nivel sensitivo es 10. Es el más caudal a donde verifico sensación. Como decíamos antes, no es importante las medidas de prevención. Fíjense cómo en las últimas décadas las lesiones completas pasaron del 66% al 45%, fundamentalmente por mayores medidas de seguridad en los vehículos. Fíjense cómo se fueron adaptando, además del uso obligatorio del cinturón, la presencia de barras laterales y en el techo en los casos de vuelco, la presencia de los airbags, de los sistemas ABS de frenado y todo esto han mejorado todos los sistemas de seguridad vehicular, y eso ha generado una reducción bastante significativa en cuanto a las lesiones al trauma multisistémico y fundamentalmente las lesiones medulares. Y cuando hablamos de síndromes incompletos, ¿se acuerdan que dijimos que la lesión puede ser completa o incompleta? Acá era donde decíamos que teníamos que hacer una evaluación un poquito más minuciosa, ¿no?, para saber cuál es el tipo de síndrome medular incompleto. Si tiene compromiso central de la médula, ¿sí?, es el mecanismo que va a estar relacionado, asociado, es la hiperextensión. El mecanismo de trauma va a ser una hiperextensión, ¿eh? Y acá vamos a tener peor parálisis en los brazos que en las piernas. Si tenemos compromiso del canal medular anterior, o sea, un síndrome medular anterior, vamos a tener parálisis más anestesia termoalgésica con conservación de la sensibilidad profunda. Y si hay compromiso de los segmentos laterales de la médula, sí vamos a tener hemiplegia con hemianestesia propioceptiva y hemianestesia termoalgésica contralateral. ¿Sí? Los síndromes cordonales posteriores, fundamentalmente lo que van a estar relacionados, asociados, van a ser con los trastornos de sensibilidad profunda, más que nada. Son aquellos pacientes como, por ejemplo, que buscan aumentar tal vez la base de sustentación para mantenerse parados o en equilibrio. Y un poco lo que decíamos antes, no sé si se acuerdan, que decíamos que podía tener hipotensión y bradicardia, a diferente, si hay un paciente politraumatizado, hipotensión y bradicardia, seguramente tiene algo medular. Y entonces, básicamente por esto, eso se llama shock neurogénico.
y está dado fundamentalmente por la presencia de daños de fibras simpáticas descendentes, que lo que genera es una pérdida del tono vasomotor, se produce una dilatación del lecho vascular a nivel visceral y de las extremidades, ¿sí? Y eso genera una hipotensión arterial, ¿sí? Pero como hay sangre en los lechos vasculares periféricos, la piel va a estar caliente. Entonces vamos a encontrar un paciente hipotenso. Ahora vamos a ver por qué bradicárdico y además con la piel caliente. Estos son los síntomas del paciente con daño medular que tiene shock neurogénico. Y cuando hay una pérdida de inervación simpática del corazón, esto va a ser lo que va a generar la bradicardia, es decir, la respuesta fisiológica de la taquicardia ante la hipotensión arterial no se va a producir, no se va a generar. ¿Sí? Es bastante parecido a lo que es un shock de tipo distributivo o estaría encasillado dentro de lo que es el shock distributivo. Y esto se ve en aquellas lesiones que están por arriba del nivel de T o D6. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? ¿Sí? Podemos elevar inicialmente los miembros inferiores, eso ojo, porque además muchas veces uno se enfrasca en que la lesión es a nivel cervical, pero a veces, como vamos a ver ahora, puede haber lesiones a nivel torácico, lumbar, entonces la elevación de miembros tenemos que estar seguros de que no haya ninguna lesión lumbar o algo por el estilo dorsal. ¿Sí? Se puede dar drogas, se puede dar atropina por el tema de la bradicardia o vasopresores. Si yo les tuviera que dar a elegir una droga en este tipo de shock, ¿cuál es la que utilizarían de las que usamos habitualmente en terapia? ¿Qué usarían? ¿Noradrenal o dopamina? Dopamina. Sí, la noradrena puede ser inicialmente en el estado de shock, pero si vemos que el paciente persiste bradicárdico, necesitamos esa compensación cardíaca, entonces podemos utilizar la dopamina, que nos va a generar ese doble mecanismo, de elevar la frecuencia cardíaca y además levantar la presión arterial. Y lo que es importante, tenemos que evitar la sobrehidratación, porque uno empieza con la polireanimación, los polifluidos, y lo expandimos, y lo que vemos acá que hay un problema de denervación de fibras simpáticas descendentes y de la inervación simpática del corazón. Entonces, por más que le demos mucho volumen, el paciente no va a responder, ¿sí? Vamos a necesitar precozmente el apoyo de drogas vasopresoras. Y es importante evitar la sobrehidratación porque fundamentalmente, que es el primer órgano que se me jode cuando le doy el pulmón. Muy bien, porque en general estos pacientes, si vienen con lesión de la columna, probablemente tienen algún trauma torácico, con contusión pulmonar, o tienen algún mecanismo de injuria pulmonar, y la sobrehidratación va a generar trastornos a nivel de la oxigenación. Eso es el shock neurogénico, y después tenemos el shock espinal, que no tiene nada que ver con la denervación de fibras simpáticas, sino que básicamente es un fenómeno neurológico que ocurre inmediatamente a la injuria inicial de la columna, ¿sí? No es un fenómeno hemodinámico, es neurológico exclusivo, y está determinado por una pérdida completa de la función motora. Eso es el shock espinal. Hay flacidez y pérdida de los reflejos, ¿sí? Y tardíamente, si el shock espinal empieza a retrogradar porque desaparece la inflamación, el edema, mejoramos la isquemia, la hipotensión arterial y todo, y puede haber, igual que en el cerebro, áreas de penumbra en la médula y empieza a recuperarse, puede haber alguna mejoría sintomática desde lo neurológico, ¿sí? O a veces puede ocurrir que si el daño, la isquemia o el infarto medular está establecido, una vez que desaparece este cuadro de shock, días o semanas, en las lesiones en que no retrograda la lesión, es decir, en donde el área de penumbra se mantiene y se termina infartando, lesionando esa zona de la médula, la espasticidad en ese caso va a suceder a la flacidez. Inicialmente vamos a tener un paciente flácido y más tardíamente se pone espástico. Además de que puede tener hiperreflexia con clonus, ¿sí? Por falta de control inhibitorio de la motoneurona superior. Y esto es importante, la lesión medular, por esto de falla o
trastornos sensitivos por abolición, por alguna lesión que provoque inhibición de la sensación, nos puede hacer comer un daño a nivel abdominal. El paciente no tiene dolor, no siente nada y puede tener claramente un abdomen agudo por hemoperitoneo o hemorragia. Entonces es importante recordar esto. ¿A quién le vamos a hacer los estudios por imagen? Radiología. ¿Sí? Si el paciente, vamos a ir rápido, si está lúcido, está consciente, está alerta, responde, no tiene dolor, el mecanismo no tiene déficit neurológico, ¿sí? Y obviamente si el mecanismo de trauma no es de alto riesgo, ¿sí? El paciente asintomático con un mecanismo de bajo riesgo, a ese no lo inmovilizo y ni le hago placa, ni siquiera una placa por una cervical. ¿Sí? Y podemos discontinuar la inmovilización una vez que lo evaluamos nosotros a nivel hospitalario. Fíjense lo que dice ahí, los pacientes asintomáticos no tienen que ser sometidos a valoración radiológica de la columna cervical, ya que la evaluación clínica muestra un valor predictivo negativo que es virtualmente casi del 100%. Es decir, que yo con estos datos descarto prácticamente el daño de la columna cervical, por ende no tengo que hacerle placa. Y esta recomendación un poco está basada en un estudio que se hizo ya hace muchos años, en el año 2001, que estuvo publicado en New England, que fue el Nexus, que era un estudio en cuanto a la utilización de radiología, ¿sí? En los servicios de emergencia de los Estados Unidos. Fíjense que participaron 21 centros con casi 35.000 pacientes, y un poco lo que decíamos antes, si el paciente no tiene alteración del estado de conciencia, independientemente si es por trauma o por intoxicación, si está lúcido, no tiene dolor, todo lo que mencionamos anteriormente, uno puede descartar la utilización de la radiología. Y la otra manera que tenemos nosotros de evaluar si ese paciente tiene mecanismos de alto riesgo o no para el trauma es lo que decíamos, la regla canadiense de columna cervical o espinal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La edad, ¿sí? Aquellos pacientes más de 65 años o que tienen un mecanismo de riesgo, ¿sí? Elevado para tener daño de la columna, como puede ser lo que dicen en este cuadrito que está ahí, ¿sí? Esos son los mecanismos peligrosos. Dice caída de alturas de más de 5 escalones, como yo les decía antes, 5 escalones es más de 1 metro. O que haya una carga axial sobre la cabeza, por ejemplo en las zambullidas que caen y golpean de cabeza, eso es un mecanismo de alto riesgo. ¿Sí? La colisión vehículo a motor de alta velocidad, en esta regla decía más de 100 km por hora, pero la recomendación de la guía del 2013 dice más de 60 km por hora, que es de alto riesgo. O que el paciente haya sido inyectado de adentro del habitáculo del vehículo, ¿sí? O una colisión en bicicleta por un vehículo de mayor porte, por un auto, por un camión, eso es un mecanismo de alto riesgo para sospecha de lesión medular. Entonces eso básicamente cuáles son los factores o mecanismos de alto riesgo. Entonces, como dice ahí, básicamente lo mismo, si el paciente está asintomático, no tiene factores de riesgo, no hacer la radiografía. Obviamente, si el paciente está, como dice en el punto 3, es capaz de rotar activamente el cuello 45 grados hacia la izquierda o hacia la derecha sin dolor y es capaz de hacerlo, también si tenemos alguna duda, ¿sí? Haciendo esta simple maniobra nosotros podemos evacuar nuestras dudas y decir el paciente no necesita radiografía. ¿Tá? Esto es importante, obviamente si tiene cualquiera de los factores de riesgo, independientemente de que no tenga algún síntoma, hay que hacer la placa. Esto es lo que vimos anteriormente. ¿Y cómo hacemos la placa? ¿Sí? La placa, ¿cómo la pedimos? Columna cervical, fundamentalmente el primer estudio que se hace es la de perfil. ¿Y a qué me refiero? Si es completa o incompleta la columna. ¿Qué es lo que tengo que ver? Cuando yo miro y le digo al radiólogo, no, está bien, no me la repita o no la vamos a repetir. ¿Qué tengo que ver? Hasta T1, T2. Hasta T1, ¿sí? C7 y T1 inclusive, porque es ahí la unión. Recuerden que esta es la zona más débil que tenemos, ¿no?
todo lo que es la caja torácica, nuestra caja torácica nos preserva más de las lesiones, ¿sí? A nivel de la columna. Y la zona más débil o más endeble, o que más probablemente, como vimos antes, el 55% de las lesiones es a nivel cervical, es esa columna cervical, y tenemos que ver fundamentalmente en la unión, donde se produce una zona frágil, como es la movilización de la cabeza y el cuello, con una caja que es difícil en el movimiento, por ejemplo una frenada, cuando no estaban las apoyacabezas, el latigazo, el tórax se queda fijo y la que va y viene es la cabeza. Entonces es justo ahí en la unión cervical con el tórax en donde se producen las mayores lesiones. Por eso tenemos que claramente, cuando tenemos la placa, ver ese 7T1. Si no lo logramos ver, tenemos que repetir la contracción caudal de los brazos. Antiguamente estaba recomendada, si aún así no podíamos ver C7T1, se hacía la posición del nadador, que vemos cómo el paciente se le eleva el miembro superior que está pegado a la parrilla donde va a hacerse la placa, pero en las guías del 2013 ya la sacaron. Si no logramos ver la columna con estas dos maniobras previas, es decir, la columna de perfil o con tracción caudal de brazos, si no vemos el 7T1, directamente a dónde vamos a pasar. A tomografía antes, ¿sí? Antes a tomografía. Si uno es muy exquisito y le gusta un poco la radiomancia, o no tenemos, supongamos que nos toca atender un paciente en donde no tenemos TOC porque que lo derivó, o estábamos en el medio de una provincia en la ruta y nos llegó al centro de derivación, estamos en Formosa en una punta y nos llega al hospital de alta complejidad, a la ciudad capital, y en el medio encontramos un centro de atención inicial para estabilizar el paciente, y sí tenemos rayos pero no tenemos tomo, ni rezo, ni nada. Entonces podemos, si nos da tiempo y el paciente está estable, podemos hacer este tipo de placas, ¿no? Una columna cervical de frente, ¿sí? Como vemos en la radiografía de acá, ¿sí? Fundamentalmente ¿para qué? Para ver que los espacios entre los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas que van ahí por el medio que estén alineadas. Y lo mismo en la placa de columna de perfil. Podemos hacer otra con la boca abierta o transoral, para ver la apófisis odontoides, que se ve ahí, la apófisis, ¿sí? Y los procesos laterales de C1, que no haya fractura. Las RX dinámicas no las utilizamos tanto, pero se puede hacer si el paciente tiene dolor, no tiene lesión en la cervical, ni en la de frente, ni en la transoral, y nos quedan algunas dudas porque tiene algo de dolor, le podemos hacer placas dinámicas a ver si aparece algún tipo de lesión. Obviamente todo esto con personal entrenado, traumatólogo, neurocirujano, especialista en columna. Y entonces, si nosotros no podemos descartar lesión con los estudios que hicimos antes, o ya lo derivamos a un centro de mayor complejidad, hacemos la tomografía. La tomografía que dijimos tenemos que ver fundamentalmente, la vamos a pedir de C6 a T1, pero fundamentalmente para ver la unión de la charnela C7 con T1. O nos va a servir también para aclarar lesiones dudosas en la placa. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que vemos con la tomografía? ¿La resonancia es buena para qué y la tomografía es buena para qué? ¿Qué mejor veo yo con la tomografía que con la resonancia? La parte ósea. Y con la resonancia veo mejor lo que es todo parénquima y partes blandas. ¿Sí? La parte ligamentaria, muscular, que es importante también si nos da tiempo y el paciente ya está estabilizado y ya hicimos diagnóstico de alguna lesión, después completar con una resonancia. Si yo hago diagnóstico con la tomografía de lesión de columna, si hay presencia de un fragmento óseo que invadió el canal, a veces podemos llegar a ver hematoma o algo por el estilo, ya con eso yo puedo darle intervención al neurocirujano para que tome una decisión quirúrgica o no. Obviamente que si el neurocirujano antes de operar, si el paciente está estable, posiblemente nos pide una resonancia, un poco para tener mayor determinación del nivel lesional, si hay presencia de hematomas, con qué se va a encontrar en el caso de que tenga que ir a descomprimir y hacer alguna cirugía estabilizadora. Fíjense que si usamos esta secuencia, placa, tomografía y resonancia, ¿sí? Con esta secuencia menos de 0.1 es del falso negativo, o sea que prácticamente si hacemos este barrido ya descartamos todas las lesiones o confirmamos el diagnóstico, ¿no? Pero recuerden lo que es importante, que no hay que hacerle placa ni nada de esto a aquel que está lúcido, sin dolor
asintomático, sin déficit neurológico y que no tiene mecanismo de trauma neurológico. A eso no le hacemos nada. Solo si tenemos sospecha, ya sea por clínica o por mecanismo, hacemos todo este esquema en caso de que vayamos confirmando alguna lesión. Cuando vemos la placa, la columna cervical, lo que decíamos antes, lo que tenemos que ver es la alineación de las apófisis espinosas. Fíjense los segmentos, como decíamos antes, el medio, el anterior, el posterior, ¿sí? Por acá transcurre el canal medular, ¿sí? Que esté todo alineado, los cuerpos vertebrales también en su porción anterior y posterior, que no estén desalineados los cuerpos vertebrales. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando vemos una placa de columna. Entonces tenemos una placa normal a nuestra izquierda y una placa que les parece a la derecha. Se ve claramente ahí, ¿eh? Fíjense cómo las apófisis espinosas no mantienen la línea, ¿sí? Lo mismo los cuerpos vertebrales. Fíjense este cuerpo vertebral, miren por dónde viene la línea del cuerpo vertebral. Acá, ¿qué ven? Un fragmento. Hay un fragmento, ¿sí? Como un triángulo, un fragmento en cuña que está desprendido y el cuerpo vertebral desplazado hacia atrás seguramente está adentro comprometiendo el canal medular. En la primera que ven, en la de la izquierda. No se sigue la línea anterior de los cuerpos vertebrales. Exactamente. La línea anterior de los cuerpos vertebrales no está respetada. ¿No? ¿La ven? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? No se sigue la línea, no se respeta la línea. ¿Ven? Fíjense, esto tendría que venir acá. ¿Sí? Fíjense que esto está desplazado para atrás. Seguramente acá hay invasión del canal medular. ¿Está? Bueno, un poco esto para que esto después no hace falta que se lo sepan de memoria, ni yo me lo acuerdo de memoria, cuáles son las medidas y todo, pero es importante un poco, una vez que nosotros vemos lo grosero, ir a ver, bueno, cuáles son los signos indirectos de lesión, si están desalineados los cuerpos vertebrales más de 3 milímetros, bueno, ahí los podemos medir. Si el diámetro anteroposterior del canal es menor de 13 milímetros, o hay una angulación entre los cuerpos vertebrales mayor de 11 grados. Todo eso lo podemos hacer que nos lo mida el radiólogo o incluso en tomografía es mucho más fácil. ¿Tá? Si hay una angulación mayor de 11 grados, esto nos dice que hay un acuñamiento de los cuerpos vertebrales. Bueno, entonces siguen siendo, si hay fractura en gota, a veces se ve como un pequeño fragmentito desprendido, el que veíamos en la placa anterior es bastante grande, pero a veces se ven pequeños fragmentos como una gota, una lágrima que se desprende del cuerpo vertebral. Acá lo mismo. De la izquierda, ¿qué pasó? ¿Qué lesión es? ¿Completa o incompleta? Completa. Ya con la placa lo podemos decir, ¿no? Fíjense que directamente está toda, hay una disrupción, está separada de lo que es el cuerpo, los cuerpos vertebrales. Eso es seguramente una lesión completa. Fíjense ahí, entre C2 y C3, fíjense que ahí también no se respeta, fíjense que ya hay una desalineación de la línea anterior de los cuerpos vertebrales. Y allá arriba, en la apófisis transversa, donde está la flechita roja,